Análisis completo de la función a partir de una gráfica. En este caso, en vez de darles una función que puedan graficar y después analicen, no vamos a tener la función, sino que vamos a tener la gráfica y solo mirando la gráfica vamos a hacer análisis de la misma. En este caso, esta es una recta, por ende es una función lineal y vamos a analizar dominio, imagen, ceros, conjunto de positividad, negatividad, intervalo de crecimiento y máximo mínimo si lo tuvieran. Bueno, el dominio son todos los valores de x que la función puede tomar. Entonces pienso, acordémonos que esta recta es infinita, ¿sí? Entonces yo pienso, ¿qué valores de x puede tomar? Si yo acá traslado valores negativos de x, ¿se chocarían con la gráfica? Sí, por ejemplo, si traslado el -8 y esta recta es infinita, se chocaría. Entonces, ¿qué pasa con los positivos? Lo mismo, si yo voy trasladando los valores de x, mi función tocaría con esos valores. Para cada valor de x yo tendría una representación gráfica. Entonces, cuando eran todos los números, nosotros poníamos la R con doble patita, que era la R de reales, el conjunto de los números reales. Y para la imagen hacíamos lo de ir apoyando la regla, ir fijándonos de dónde hasta dónde vamos y desde dónde hasta dónde tengo gráfica. Si yo empiezo por acá, ya me empiezo a chocar con la regla de la gráfica y sigo por los valores de y la regla sigue chocando con la gráfica. Entonces, para todos estos valores, la función tiene una imagen. Entonces, ¿desde dónde vengo en el eje y? Vengo desde menos infinito. ¿Y hasta dónde voy? Hasta más infinito, porque la recta es infinita, entonces acá sigue. Y me voy a seguir encontrando valores de y que tienen una representación gráfica. Entonces, la imagen también son los reales. Ceros eran las raíces de la función, el corte de la recta en el eje X. En este caso, la recta corta el eje X en este puntito, que es aproximadamente 1,5. Podemos poner 1,5 en decimal o 3 medios en fracción. Yo en este caso voy a poner 3 medios. Acuérdense que los ceros siempre van con llaves. Conjunto de positividad es la parte positiva de la función que está respecto del eje Y, pero se responde respecto del eje X. O sea, esta parte de la gráfica, este cachito de la recta, que es infinita, está en la parte de las y positivas. ¿Y qué representación tiene con respecto al eje X? Va desde la raíz hasta el más infinito. Entonces va desde 1,5 o 3 medios hasta más infinito. Y esta parte es la parte negativa de la recta. Está en la parte de las y negativas. ¿Y de dónde vienen x? Desde menos infinito hasta 1,5. Y esto siempre iba con paréntesis, conjunto de positividad y negatividad. Intervalo de crecimiento. Como es una recta, las rectas o son crecientes o son decrecientes. No le pasan las dos cosas. Pensemos, acá ¿qué está haciendo la recta? Está subiendo, entonces la recta es creciente y se dice que es creciente en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio? Los reales. ¿Es decreciente? No, no va a ser decreciente nunca. Siempre es creciente. ¿Y tiene un máximo o un mínimo? No, porque puedo decir cuál es el punto más alto o más bajo que tiene esta recta. No, entonces pongo una rayita o no tiene. Esta es una función que se llama la función módulo y esta se hace con regla. No es la función cuadrática que nosotros hacíamos a pulso. Esa es la gran diferencia en la representación gráfica. Esta la podemos hacer con regla y es como una B corta y las otras son como una copa y se hacen a pulso. Bueno, el dominio es todos los valores de x que puede tomar esta función. Si yo miro acá, cada vez que tomo un valorcito de x, ¿toca con mi función? Sí, porque esta, acuérdense que es infinita, es como si yo la trasladara, ¿sí? La traslado y siempre acá tengo para cada valor de x negativo una representación gráfica de la función. Y si pienso en los valores positivos, también me sucede lo mismo. Entonces el dominio en este caso son los reales. Ahora la imagen. Si yo vengo por acá, empiezo a tocar la recta, la regla con la función módulo con la regla, no. ¿Dónde empieza a tocar? Acá, en -2. Y sigue y puedo seguir tocando con la regla, ¿sí? Entonces va a ir desde -2
hasta más infinito. El infinito va con paréntesis y el menos 2, que es el número en donde inicia en la imagen, va a ir con corchete. Si fuera el número en el que finalizaría, también. El número siempre va con corchete en la imagen y el más infinito o menos infinito, según la gráfica, va con paréntesis, porque el infinito siempre va con paréntesis, sea positivo o negativo. Bueno, vamos a los ceros, que iban con llaves y son el número donde corta la gráfica con el eje X. ¿Dónde corta la gráfica con el eje X? Acá y acá. Esos números son 1 y 5. Conjunto de positividad. ¿Qué parte es positiva? Tengo esta parte de la gráfica positiva y esta parte de la gráfica positiva. ¿De dónde vengo acá? Vengo de menos infinito hasta 1. Y después unión, voy desde 5 hasta más infinito. Este pedacito y esta partecita son las partes positivas de esta gráfica. Ahora, ¿qué parte de la gráfica es negativa? Esta, la que está por debajo en las y negativas, pero con texto respecto al eje X. ¿De dónde a dónde va? De 1 a 5, siempre entre paréntesis. Intervalo de crecimiento. Acá la función está creciendo y contesto respecto de x. ¿De qué valor de x está creciendo? De 3. ¿A dónde? A más infinito. Acá la función está decreciendo. ¿De dónde vengo? De menos infinito. ¿Hasta qué valor? Hasta 3. Y ahora sí, tengo un máximo o un mínimo, tengo que determinar cuál y en qué valor. Este punto es el punto más alto o más bajo que puede tomar esta función. En este caso es el punto más bajo, entonces va a ser un mínimo. Máximo no va a tener. ¿En qué coordenadas? En 3 menos 2. Primero la coordenada en x y después la coordenada en y. Y siempre entre paréntesis. Bueno, ahora vamos a analizar esta que es una función cuadrática, es una parábola. Y nosotros habíamos dicho que en las funciones polinómicas el dominio siempre son los reales, porque son todos los valores que la función puede tomar de x. Y fíjense que siempre voy a chocar con la gráfica porque esta es infinita. Entonces el dominio son los reales. Ahora la imagen, hacíamos el truco de la regla. Apoyo la regla desde abajo siempre y veo dónde va a tocar. Yo ni bien la apoyo, acá ya está tocando con la gráfica. Entonces vengo desde el menos infinito. ¿Y hasta dónde toca mi regla? Hasta 3. Entonces la imagen es desde menos infinito a 3, infinito con paréntesis y el 3 con corchete. Ceros son los valores donde la gráfica corta con el eje X. ¿Dónde corta con el eje X? Acá, en este puntito, que es 1,5 y 4,5. 1,5 y 4,5. Para separarlos entre ellos puse un punto y coma. Conjunto de positividad. Esta es la parte positiva de la gráfica. ¿Y desde dónde va y hasta dónde va? Desde 1,5 a 4,5. Entonces desde 1,5 y hasta 4,5 es positiva. Desde menos infinito a 1,5 es negativa. Y desde 4,5 hasta más infinito es negativa. Menos infinito, 1,5 unión 4,5 más infinito. Intervalo de crecimiento, donde la función es creciente. Acá la función va creciendo. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta 3. Desde menos infinito a 3. Y acá la función está decreciendo. ¿Desde dónde? Siempre miro el eje X. Desde 3 a más infinito. Ahora tengo que analizar si tiene un máximo o si tiene un mínimo. En este punto podemos considerar que es el punto más alto que esta función puede tomar. Entonces vamos a determinar que hay un máximo. ¿En qué coordenadas? En 3, 3. ¿Y mínimo entonces va a tener? No, en este caso no tiene. Vamos con la última. Dominio. Los valores de x que la función puede tomar. Si yo vengo por acá en el eje x, para cada valor de x, ¿tengo una representación gráfica de la función? Sí. Entonces el dominio son los reales. Poníamos la R con doble patita. Y la imagen, analicemos acá. ¿Vengo con la regla y empieza a tocar? No, no toca. ¿Dónde empieza a tocar? Acá, en el eje. ¿Y este valorcito qué valor es? 0. Entonces empieza a tocar desde 0 y ojo, que podríamos decir que hasta 1, pero eso es un error, porque la gráfica es infinita de esta función. Entonces seguiría tocando. Si yo la siguiera corriendo, acá la función seguiría creciendo.
Entonces la imagen va desde 0 hasta más infinito. Conjunto de ceros, los valores donde la función corta en el eje X. ¿Dónde corta en el eje X? En -2 y en 3 y se pone entre llaves. Bueno, conjunto de positividad. Acá la función es toda positiva porque está en la parte positiva de y. En la parte negativa de y no tenemos nada. Entonces, C- ya podemos decir que no tiene. Pero ojo con el conjunto de positividad, porque cuando está apoyado en el eje hay que analizar qué pasa en esos valores. Analicemos primero eso y después ponemos los intervalos. En -2 la función vale 0 y en 3 la función vale 0. Pero 0 no es ni positivo ni negativo porque es el elemento neutro. Entonces no puedo poner que el conjunto de positividad son los reales, porque en estos dos valores la función no es ni positiva ni negativa. Entonces yo voy a poner que la función es positiva desde menos infinito a 2, menos 2, de menos 2 a 3 y de 3 a más infinito. Voy a poner 3 intervalos porque tengo que excluir ese menos 2 y ese 3, que en este caso no son ni positivos ni negativos, entonces no incluyen ninguno de los dos conjuntos. Acuérdense que siempre ponemos la U de unión para sumar o agrupar los intervalos cuando son más de uno en cualquiera de los conjuntos. Intervalo de crecimiento. Ahora tengo que analizar qué pasa acá. La función acá va decreciendo. Acá crece, acá decrece y acá crece. Entonces vamos con intervalo de crecimiento. La función crece acá y crece acá. Entonces tengo que analizar para qué valores de X va creciendo. Desde menos 2 hasta acá, que es 0,5. O sea que es desde menos 2 a 0,5, unión de 3 a más infinito. Intervalo de decrecimiento. ¿De dónde decrece la función? Acá y acá. Entonces tengo que analizar desde dónde vengo. Vengo desde menos infinito hasta menos 2, unión desde este valor que es 0,5 hasta 3. Máximo mínimo. Acá tengo dos mínimos. En este caso tengo en menos 2, 0 y en 3, 0. Estos son dos valores que son los más bajos que puede tomar mi función en este caso. Y tengo un solo valor que es el más alto, que sería acá en menos 0,5, perdón, 0,5, 1. Entonces tengo un máximo en 0,5 de X, 1 de Y. En este caso tenemos las dos cosas, tenemos máximo y mínimo. Esta es una representación de una función en la que puedo tener dos mínimos y un máximo.